Preparar una presentación sin el público en mente es como escribir un discurso de amor empezando con a quién le puede interesar. Pues bien, mi nombre es Diego Jacome y te voy a explicar qué es la oratoria jurídica. La oratoria jurídica consiste en el conjunto de técnicas y principios que nos ofrece la posibilidad de expresar un mensaje de forma oral, principalmente con la facilidad, la sencillez y sobre todo la claridad frente a un tribunal de justicia. Es decir, también es conocida como la ciencia de la persuasión oral del tribunal. Pero, ¿para qué sirve la oratoria en derecho? Te estarás preguntando también. Esta capacidad es de gran utilidad para los abogados, ya que como negociadores deben valerse de su capacidad de persuasión para inclinar la balanza hacia sus pretensiones. Así pues, la comunicación es clave para que un abogado tenga éxito en su labor. ¿Cuáles son de estas reglas se puede recomendar al usar con prudencia? Pues los vocablos, es muy importante fijarse en los vocablos. El discurso jurídico pide argumentos lógicos y persuasivos, sobre todo verdaderos, y verosímiles, y exige brevedad, ya que el discurso tiene que ser breve y claro. El buen discurso lo será por unidad de su contenido, la sencillez, el decoro, la cortesía del orador de la palabra. Es aquí donde quiero centrarme en un tema que todo orador debe conocer, el relato de la historia de Demóstenes. Destacar cómo este orador llegó a ser uno de los mejores oradores y políticos. Llegar a ser un orador y político no era nada fácil en la antigua Grecia. Demóstenes no solo lo consiguió, creó escuelas hasta avanzadas para esa época. Era admirado por la elocuencia y su habilidad política y diplomática que él presentaba. Demóstenes pasó a la historia como el más grande de los oradores griegos. Eso de por sí es suficiente mérito. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de su historia es todo lo que tuvo que hacer para alcanzar la gloria. La suya es una de las historias más edificantes de los grandes personajes de la oratoria. Demóstenes tenía varios defectos físicos que tuvo que superar a lo largo de su historia. Su salud era muy frágil y constantemente estaba enfermo. Pero lo más grave era de que padecía de tartamudez. Esto por supuesto era un obstáculo gigantesco para convertirse en una figura pública como él lo decía. Sin embargo, la perseverancia y el trabajo finalmente encontró la manera de que su voz y su pensamiento se reconocieran. Ok, vamos a hablar sobre la leyenda de Demóstenes. ¿Por qué es tan importante que todo orador sepa sobre este personaje? Pues bien, Demóstenes no era una persona que tenga la facilidad de la palabra, ¿no? Era una persona a la cual se le complicó mucho su transcurso para ser el mejor orador de Grecia. Demóstenes padecía de muchas enfermedades y una de estas era la tartamudez. De hecho, él se presentó una vez ante todos los oradores y las personas del pueblo y quedó en ridículo precisamente porque él no podía transmitir el conocimiento que tenía. Entonces, Demóstenes decidió irse de Grecia para mejorar su oratoria, porque él era una persona muy inteligente, él leía libros diariamente. Ahora bien, este personaje se cuenta la leyenda que él iba cada mañana al salir el sol a recitarle poemas de la A a la Z al sol hasta que él se escondiera. Es decir, este personaje no simplemente iba 1 hora o 2 horas, por lo general iba 20 horas, 19 horas, iba a recitarle estos poemas al sol, precisamente con la finalidad de mejorar la dicción que él tenía, la manera de expresarse, su mensaje corporal, por decirlo así, la manera en la que él sacaba sus sentimientos, ese miedo que él sentía de expresarse ante las personas. Claro, esto también le ayudó a mejorar su vocalización. Él no simplemente aprendió a gritar, por decir así, él aprendió a alzar la voz en momentos que tenía que alzar la voz, bajar la voz en momentos que no era necesario tenerlas alzadas. Entonces, Demóstenes había superado un gran reto para él, que era básicamente haber mejorado en el sentido de ser un orador, pero tenía un gran inconveniente todavía. Él seguía siendo tartamudo. Entonces, para solucionar todo esto, él decidió practicar hablar con un cuchillo en la boca. ¿En qué le ayudaría esto? Te estás preguntando. Pues es simple. Al momento de ponerte un cuchillo en la boca,
tu dicción va a mejorar, tu vocablo va a mejorar. Al momento que no puedes cerrar completamente la boca, tú empiezas a pronunciar de una mejor manera las palabras, ¿no? Y de esta manera se le quitó todo esto. Claro, esto fue un procedimiento que le llevó un año entero. Después de un año él regresó a Grecia y se presentó ante todos los oradores y las personas del pueblo. Él recitó de una manera que dejó anonadados a todo el mundo. Gracias a Demóstenes, los filósofos de la época empezaron a hacer una investigación sobre la oratoria. Gracias a él tenemos avances sobre la oratoria y conocimientos de esto, ¿no? A mi parecer, todo orador debe conocer de Demóstenes, porque es como un ejemplo. Él no simplemente salió dotado como la mayoría de historias y era un prodigio para hablar sobre el tema, ¿no? Él tuvo que esforzarse y tuvo que construir una larga trayectoria para llegar a ser el gran personaje que hoy en día es y que llegó a ser. Entonces, también esto nos deja un gran aprendizaje. Para tener una buena oratoria tienes que seguir ciertos reglamentos, ¿no? Primero que nada, tener una buena vocalización. Si no tienes una buena vocalización y no te das a entender, jamás vas a ser un excelente orador. También tienes que ver tus niveles al momento de hablar. ¿Por qué? Porque no puedes gritar tú en un debate. Tú no puedes gritar si no es necesario. Tú no puedes gritar en una presentación. Tú no puedes gritar en una oratoria, ¿no? Tienes que aprender a modular tu voz de manera en la que la persona que te está poniendo atención te entienda. Y cuando veas que estás perdiendo la atención de esa persona, levantes tu voz para que esta persona vuelva a recuperar la atención perdida. Entonces, una de las cosas más importantes del orador es básicamente siempre estar activo. Esta persona tiene que estar pendiente a todo lo que sucede y a todo lo que lo rodea, porque cualquier cosa que esté alrededor de él va a ser necesario para poder salir de algún apuro. Otra recomendación al ser orador es de que no te aprendas los discursos de memoria, precisamente porque en el momento en el que tú te aprendas de memoria un discurso y se te olvide una palabra, va a perder total coherencia lo que tú estás diciendo. En cambio, si tú conoces del tema, repasas en un espejo, por decirlo así, hablando sobre el tema, tú siempre vas a tener una manera de salir adelante en caso de que suceda algo. Ahora bien, también tenemos herramientas las cuales les van a ayudar a oradores a tener una mejor presentación, por decirlo así. Primero que nada, tiene que dar una buena presencia. El orador tiene que estar seguro de sí mismo. No puede llegar a un lugar inseguro porque eso va a transmitir al público que le está escuchando. Si tú tienes una ponencia, no puedes llegar asustado, con miedo, como si no supieras del tema. Tienes que llegar siempre seguro, con la finalidad de llamar la atención del público presente, ¿no? Porque van a decir, oh, wow, esta persona conoce del tema. Entonces te van a aplicar más y más y más atención. Otra herramienta muy importante son los audiovisuales del orador. Claro, los audiovisuales solo es para guiar y refutar la idea que tienes ahí, básicamente para darle un impulsito a todo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque a veces no se entiende completamente al momento de solo hablar, ¿no es cierto? Necesitas una imagen o un ejemplo, pero hasta ahí. Las imágenes no pueden opacarte lo que tú estás diciendo, precisamente por muchos motivos. Básicamente un orador se destaca por las cosas que él tiene que decir, por las cosas que él tiene que básicamente hablar del tema. Otro tema muy importante es la dicción del orador. Un orador tiene que tener una excelente dicción, precisamente porque de esta manera se va a dar a entender espectacular con las personas, sea escrito o sea oralmente. Ya. Te estarás preguntando por qué estamos viendo la materia de oratoria en derecho, ¿no es cierto? Pues el abogado vive día a día hablando de ciertos temas, ¿no? Pueden ser temas penales, penas civiles, constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Un abogado tiene que tener esta confianza. ¿Por qué? A nosotros, ¿a quién tenemos que convencer? No va a ser a un público, va a ser al juez que tenemos enfrente. ¿Qué tenemos que convencerle nosotros? Las ideas que tenemos en nuestro pensamiento. Porque sí, puedes ser el mayor abogado y tener un conocimiento extraordinario, pero si tú no sabes compartir ese conocimiento hacia la persona que te está escuchando, ¿de qué te sirve esto?
de nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar una manera en la que nos pueda entender la idea que queremos plantear el señor juez, para que de esta manera, al momento de dar su sentencia, él también tome en cuenta toda la argumentación que hemos dado en el transcurso del juicio. El abogado no simplemente utiliza la oratoria. ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza cotidianamente. Esto puede utilizar, por ejemplo, una persona de comunicación, un oficial, un militar, puede utilizar un chef. Todas las personas usamos la oratoria diariamente. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros nos damos a conocer. Ahora bien, unas personas utilizamos con herramientas más que otras, ¿no? Porque aplicamos otras técnicas. La técnica de la presencia, la técnica de las pausas al hablar, para que se te pueda entender de una mejor manera y la idea esté totalmente comprendida. Ahora bien, el buen orador no simplemente es el que llega y sabe del tema. El buen orador es el que te tiene la atención en todo momento del discurso. El buen orador no simplemente es el que se viste bonito, por decir así. El buen orador es el que sabe en momentos de crisis, en momentos en el que está perdiendo tu atención, volver a recuperarla en un 2x3. ¿Cuáles son las técnicas que por lo general utilizan los oradores cuando están viendo que están perdiendo tu atención? Pues es simple. Por lo general citan frases que están coherentes al tema para poder llamar tu atención, o simplemente contar una anécdota. ¿Por qué? Porque cuando nos embarcamos en casos personales, las personas llegan a interesarse más de lo que estamos hablando. Ahora bien, yo quiero llegar a la finalidad de que la oratoria jurídica es tan importante en nuestras vidas que debería haberse una investigación más amplia, debería haber más horas en esta materia, precisamente porque, a mi parecer, toda persona necesita hablar de una mejor manera, expresarse de tal manera en la que cualquier persona le puede comprender. También la oratoria te sirve para perder pánico escénico, miedo a hablar con otra persona, miedo a compartir tus ideas y cosas así. No simplemente te va a servir en tu vida cotidiana, te va a servir en el ámbito laboral, al presentar una idea, al presentar una exposición, o simplemente al comunicarte con otra persona. La oratoria jurídica es algo que nosotros debemos considerar y analizar diariamente, ¿no? Entonces, agradezco en este semestre haber revisado estos temas. ¿Por qué? Porque ahora me siento yo una persona con mayor capacidad de tener una conversación contigo sin equivocarme, o respetando varias técnicas que hemos visto a lo largo de este semestre, ¿no? Entonces, a mi parecer, esa es la importancia de la oratoria jurídica. Esa es la oratoria jurídica. Son cosas que debemos conocer. Los temas relevantes, historias como Demóstenes, son básicamente temas muy importantes para cualquier estudiante de derecho. Son técnicas que a lo largo de la vida te van a servir, no simplemente en tu carrera, como ya lo dije, sino cotidianamente. El tener una buena parada en el escenario, el aprender a llamar la atención de las personas que te están oyendo, precisamente para en algún momento de tu vida, si quieres llegar a ser, por ejemplo, un político o algo así, esto te va a servir de maravilla. ¿Por qué? Porque sabes cómo llegar al público y siempre vas a tener la posibilidad de entregar básicamente tu conocimiento hacia otras personas, que es una de las cosas más importantes, ya que no importa qué tan inteligente eres, si tú no puedes transmitir ese conocimiento hacia otra persona, deja mucho que desear. Muchas gracias, mi nombre es Diego Jacome, soy estudiante de la Universidad Autónoma Regional de los Andes y este es la oratoria jurídica.